esta, esta enseñanza para que luego, si usted está interesado, nosotros se la podemos compartir sin ningún problema para que usted la vuelva a oír nuevamente. Gracias a todos los pastores y pastoras que están conectados. Gracias, estamos conectados con Colombia, estamos conectados con Venezuela. Saludos a nuestro hermano Juan, que está allá en Venezuela, ya conectado. Estamos conectados a en Riobamba, en Quito, en Alborada de Fe. Saludos al pastor Álvaro Falconi, que está conectado con nosotros también. Gracias a todos, la comunidad cristiana, a los Overos, Veloz está también conectado con nosotros. Roxana Vega, bendiciones también. Gracias por estar con nosotros. Bien, importante mantener sus micrófonos en silencio para que no distraigamos a nuestros hermanos. Y número dos, vaya apuntando todos los versículos que yo menciono. ¿Por qué? No se ponga a buscarlo en la Biblia, porque se le pierde el mensaje, se le pega la página que era 5 horas, el 7 horas, el 8. Apúntelo y luego lo puede utilizar. ¿Para qué? Para poder usted poner este versículo en reflexión con sus hijos, con sus hijas, con su esposo o con su esposa. Estamos conectados también en vivo y a todo color con TikTok. Saluda a nuestra gente en TikTok. Bienvenidos nuevamente a esta enseñanza de Padre de Corazón. Estamos conectados con Facebook y estamos conectados con ustedes en Zoom. Recordemos, vaya apuntando toda pregunta, duda o comentario que quiera hacer y al final de la enseñanza lo compartimos. Así que le voy a pedir al pastor Gildardo López desde Cali, Colombia, que nos dirija en una oración ABC, audible, breve y cristocéntrica. Adelante, pastor Gildardo López. Amén, pastor. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches desde Cali, Colombia. El mayor capellán Gildardo López. Un saludo especial a los del Ecuador. Inclinen sus rostros. Amado y eterno Dios y Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, en quien tú tienes toda tu complacencia. Te damos gracias por este tiempo y colocamos el tiempo, la vida de tu siervo, el pastor Juan Bonilla, y pedimos la ayuda del Espíritu Santo que sea abriendo nuestros ojos y oídos espirituales al pueblo que está aquí, que desea, que anhela, Padre, aprender, conocer de estas cosas. Ponemos el tema, la conferencia sobre la envidia, y pedimos, Señor, ese favor y esa gracia y esa ayuda del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos en acción y con acción de gracias. Bendecimos a los que han entrado, a los que van a entrar, a los que están en redes sociales, al técnico, a Gabriel allí, en el nombre de Jesús. Amén y amén, pastor. Adelante, mi hermano Juan Bonilla. Gracias al pastor Gildardo López desde Cali, Colombia, un líder allá en los capellanes. Reunió a 172 capellanes de Cali, Colombia o de Colombia, de también en la Florida, en Colorado y en New Jersey. Eso se llama liderazgo y liderazgo para servirle al pueblo, que es lo importante llevando estas enseñanzas. Y ya me dice que en Medellín y en Cali quieren al pastor Juan Bonilla presenciar, así que hay que orar por eso para que podamos llevar la palabra de Dios y las enseñanzas de Padre Corazón hasta Colombia. Bien, vamos a comenzar. Y como todo lo que hacemos en Padre de Corazón, lo respaldamos con la palabra de Dios. Apunte este versículo, Tito 3:3. Tito 3:3. Y leemos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos del deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Hoy a través de la palabra de Dios vamos a reflexionar en algo que como padres debemos y madres debemos trabajar con nuestros hijos en alejarlo de esto.
Estamos hablando de la envidia. Podemos afirmar que la envidia es algo indeseable, que muchas veces pasa por desapercibida o silenciosa, pero corroe y es peligrosa en nuestra vida y en la vida de quién, de nuestros hijos y de nuestras hijas o de nuestros nietos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:30. Apúntalo por ahí. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia podredumbre de los huesos. Interesante, ¿no? Ese versículo. Pero ¿qué es la envidia? Hay que saber lo que es. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra persona posee. ¿Estamos claros? Vuelvo y la leo. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra persona posee. Pasión malsana que afecta más a quien la vive que a aquel que la despierta. ¿Me hago entender? Si yo le preguntara a usted, hermano o hermana, ¿es envidioso o envidiosa? ¿Qué respuesta usted me daría? Algunos me dirían, sí, pastor, yo sufro de esa situación en mi vida de la envidia. Otros buscarían muy dentro, dentro de su corazón. Muchos se atreverían a admitirlo. Otros se quedarían callados. ¿Cuáles son los síntomas de una persona envidiosa? Vamos a ver eso, los síntomas. ¿Se siente usted incómodo o incómoda cuando un compañero de trabajo logra obtener un reconocimiento y usted no? ¿Cómo usted se siente? ¿Se siente mal o no se siente mal? ¿Usted se ha esforzado en su ministerio o iglesia? Porque también en las iglesias hay envidia. Hay una posición disponible en la iglesia, la cual usted ha hecho méritos. Y el pastor se la da a una persona que prácticamente acaba de llegar a la iglesia. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente? Porque él o ella y no a mí. ¿Por qué se la dieron a ese hermanito que acaba de llegar ahora? ¿Por qué? Y usted se pone con coraje, con ira, mira mal al pastor. Ah, eso se llama envidia. Algo que identifica la envidia es, usted se pasa criticando los logros o decisiones tomadas diciendo, yo lo hubiera hecho mejor que él o ella. Yo sí, eso no hubiera pasado. Eso es envidia. O como yo digo, hay en un juego de fútbol, hay un estadio entero de técnicos. Todos son expertos en el fútbol, pero no es lo mismo estar de acá afuera que estar en el dentro del terreno de juego bajo 100.000 miradas y usted llevando una bola para conectar un gol. No es lo mismo. Todos somos expertos de acá, pero métete al ruedo del campo. Habla usted como la última Coca-Cola del desierto y menosprecia o minimiza lo que otros hacen.
Eso se llama envidia. Se recorta, se viste igual a alguien que usted conoce. Es más, las personas le preguntan, ¿ustedes son hermanos o hermanas? Eso se llama envidia. ¿Me hago entender? Lleva muchos años en la iglesia y llega un hermanito o hermanita nuevo que acaba de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y es nuevo en los miembros de la iglesia. Esta persona trabaja sincera, sin cesar en la iglesia, coopera en todos los talentos, diezma, ofrenda, limpia la iglesia, limpia los baños, trae muchas cosas para las canastas de amor y usted le dice, hermanito, hermanito, hermanita, con calma, está yendo muy rápido, se va a quemar, no se esfuerce tanto. Eso se llama envidia. ¿O es usted piedra de tropiezo en su iglesia como líder? Y en vez de fomentar las cosas de Dios, que se abran más cultos, que se abran más discipulados, que se abran más clases de Biblia, de la palabra de Dios, y usted se opone, eso se llama envidia. Salen con su amiga la gordita y usted no sale del gimnasio y se encuentran con un galán de telenovela y él no se fija en usted y se fija en la gordita y le da coraje, eso se llama envidia. Usted dice que su papá consiente más a su hermana o a su hermano que a usted, eso se llama envidia. El esposo de su vecina le regala un auto a la esposa y usted andando en buseta y usted le reclama a su esposo. Eso se llama envidia. ¿Cómo sacamos la envidia de nuestras vidas? Eso es lo importante. Hablamos de la situación y el problema. Vamos a hablar ahora de cómo sacamos la envidia de nuestras vidas. En Gálatas 5 del 19 al 21, Gálatas 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, como ya os lo he dicho antes, que lo practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entre todas esas encontramos la palabra envidia. Me hago entender. Esto es cosa seria. Primero que nada, reconocer de corazón que usted sufre de envidia. Eso es lo primero. Eso es como el alcohólico. Tiene que reconocer que es alcohólico. ¿Me hago entender? O el que ve pornografía. Número dos, el saber que la envidia es pecado, no es correcto, no es agradable ante los ojos de Dios. Darnos cuenta que no es agradable a Dios y nos aleja de Él. Como leímos en Gálatas, la envidia es el fruto de la carne. Si quieres de corazón el eliminar la envidia, debe ver la envidia como Dios la ve, como algo malo. ¿Me hago entender? Pedirle perdón a quién primero, a Dios. Por esos sentimientos de envidia y pedirle ayuda. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel o justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con nuestras propias fuerzas no podemos. Eso tenemos que tenerlo claro en nuestras vidas. ¿Por qué hay tanto divorcio en el mundo? ¿Por qué en el Ecuador en 10 años el divorcio subió no un 10, no un 20, no un 15%, subió un 84%? ¿Por qué? Porque queremos llevar nuestros matrimonios sin la ayuda de Dios, de Jesús y el Espíritu Santo. Cuando en el centro de nuestras familias, quien está sentado es otro Dios con D minúscula, ese matrimonio no va para ningún lado. Cada vez que vengan esos sentimientos de envidia, confesarlos a Dios y pídele perdón. Piense y alégrese y busque el bien de los demás. Si a tu compañero le dieron este mes ese reconocimiento y tú has ido y has estado trabajando también para él, alégrate. Gloria a Dios, te felicito, compañero o compañera. Dios te está bendiciendo. O como yo digo muchas veces, yo quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Ah? Hay que reconocerlo. Hay personas que son discipulados por un pastor o un maestro de la palabra de Dios y luego que finaliza el curso y las enseñanzas, se cree más que el maestro. Usted nunca se sienta más que el maestro. ¿Me hago entender? Sea humilde de corazón. Yo al que me enseñó todo de la palabra de Dios y todavía me sigue enseñando, siempre le digo lo mismo frente a todo el mundo. Yo quiero ser como usted cuando sea grande. ¿Por qué? Porque como discípulo tenemos que reconocer con corazón humilde quién nos enseñó la palabra de Dios. Igual como Jesús. ¿Me hago entender? Los discípulos lo veían a él como un maestro. ¿Me hago entender? Piense y alégrese y busque bien de los demás. Que si la vecina le regalaron un auto, gloria a Dios, vecina. Ahora me puede dar un aventón de vez en cuando, ¿verdad? No sea envidioso. Órele a Dios. Ayune. Pídele a Dios todos los días que la bendiga. Viva dignamente ante los ojos de Dios. Y usted verá que Dios también la puede bendecir o lo puede bendecir con un auto como ese. Si un familiar, amigo o alguien conocido le va bien, alégrese por él. Felicítelo de corazón. De esa forma la envidia va desapareciendo de su vida. Gócese de lo bueno que le pasa a otros y bendígalos. Hay gente que en las mismas iglesias no bendicen. ¿Te has dado cuenta de eso? Buenos días, saludos. Y no le dice de corazón que Dios le bendiga. Bendecido, bendiciones de corazón. Se cree que cuando dicen eso, saludan así, se le acaba el tanque de bendición. Y es todo lo contrario. Mientras usted más bendice, más Dios le llena su tanque de bendiciones. No le dé la mano al hermano, buenos días. O se pare en un púlpito en el altar, ¿ah? En el podio, y diga, y le dice a la iglesia, buenos días, vamos a empezar. No, señor, usted está allí como líder y como líder debe enseñarle al pueblo de Dios que cuando usted se para allá al frente, usted tiene que decirle bendiciones a todos mis hermanos y mis hermanas. Así es que se comienza a hablar. No, buenos días. Y rompe. Así, de antemano, le ha cerrado las puertas a la envidia. Cuando usted se alegra por los demás
y lo que tiene. Les cuento, tengo un amigo que tiene mucho dinero, se mueve a un nivel bien alto. Sus amigos le preguntan, oye, ¿no te preocupa, no te comprarías un yate y salir con otros, con tus amigos? Como todos tus amigos tienen yate, tú no te comprarías un yate, tú tienes dinero para comprarte un yate. Él les contesta, ¿para qué? Si ustedes todos tienen yate y siempre me invitan, ¿para qué me voy a comprar un yate? ¿Saben todo lo que yo me economizo? El mantenimiento, la gasolina, el limpiarlo, el tenerlo anclado, el tener que limpiarlo por dentro y por fuera después que ustedes hacen una fiesta dentro, el pagar el combustible, el seguro, el transporte. Moraleja, no se compre un yate. Alégrese que sus amigos tienen uno. ¿Cómo le vamos a tener envidia a una persona que no nos desea el mal? Por el mero hecho de que Dios le bendice. Piense, razone en eso, reflexiónelo. Hay que tener un corazón humilde. Y tener un corazón humilde no significa pobreza o situación económica. Conozco a muchos millonarios que tienen un corazón humilde. Y conozco a otras personas de escasos recursos que no caminan, flotan en el aire, porque se creen la última Coca-Cola del desierto. No envidie. Esfuércese usted por progresar y poner en las manos de Dios todo lo que hace y Dios le bendecirá. ¿Me hago entender? Ore y pídale a Dios. Él dice, pídanme que tengo graneros llenos, pero es que no me piden o que no saben pedir. Debemos estar conscientes quiénes somos. Somos hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos administradores del reino de Dios aquí en la tierra. Somos herederos del reino de Dios. ¿Por qué tenemos que envidiar a otros? Lo único que tenemos que hacer es pasar más tiempo con Dios, leer la Biblia, leer cómo era Jesús, cómo es la vida de los apóstoles. ¿Me hago entender? Mantenga su mente ocupada en las cosas de Dios. Una mente desocupada, si hablamos de nuestros hijos, que están pegados siempre al celular o la computadora o las redes sociales. Una mente desocupada es presa fácil del maligno. ¿Ah? Es presa fácil porque no tiene nada que hacer. Cuando vengan pensamientos de envidia, cámbielos por pensamientos de bendición para usted y su familia. Recuerde, cuando usted bendice y se goza por otros, eso les regresa multiplicado. ¿Lo sabía? No se compare, tenga su propia identidad. A mí muchas veces hermanitos vienen y dicen, pastor, hay un ministerio que más o menos está hablando lo mismo que usted. Mire a ver lo que usted hace. Tranquilo, tranquilo. Mi única competencia soy yo mismo. Porque aquí donde yo estoy, Dios fue el que me puso y ya Él me ha dado las directrices de lo que tengo y debo que hacer con este ministerio. Y yo soy una persona humilde de corazón y obediente a las cosas de Dios. Eso me lo dice mi esposa. A ti Dios te trata bonito. Y yo le digo, ¿por qué tú dices eso? Porque tú eres obediente. Y yo siempre le contesto, tenga Dios la razón o no la tenga, y siempre la tiene, yo lo voy a obedecer. Nunca iré en contra de él. Y Dios ha bendecido
a este ministerio en el Ecuador. En 4 años y medio le hemos llegado a más de 100,000 familias en el Ecuador. ¿Cuántas personas? Dos. ¿Ah? Y por eso hay personas que nos tienen envidia. No nos tenga envidia. Órele a Dios. Trabaje para Dios. Esfuércese en las cosas de los caminos de Dios. Bendiga a otras personas. Capacítese. Sírvale al pueblo de Dios y Dios lo bendecirá. Gócese de sus propios logros, aunque sean pequeños. Es importante. Tenemos que celebrarlo. Si leíste la Biblia, el Nuevo Testamento en medio año, en un año, gózate. Compártelo con tu familia. Mira, acabo de leer el Nuevo Testamento. Ahora voy a empezar por los Salmos. Gózate. Y a la misma vez le estás dando un ejemplo aquí a tus hijos y a tus hijas. No viva su vida pendiente de los demás. Ay, padre, no pueden muchos con su propia vida y están pendientes que está haciendo el vecino, el amigo, el hermanito de la iglesia. No, preocúpese por su propia vida. Disipúlese en la palabra de Dios. Ore, ayune, sirva, bendiga a los demás. Siéntase gozoso en todo momento. Aquí hay muchos pastores que han visitado más que las iglesias que ellos tienen, y yo también. Y cuando yo me paro allá arriba en el altar y miro al pueblo de Dios, las caras que yo veo son todas de tristeza. Todo el mundo está como que la vida le apesta. ¿Ah? Y yo digo, ¿cómo puede ser posible? Si tienen a Jesucristo en su corazón, si caminan de la mano de Dios, la palabra de Dios dice, estar siempre gozosos, pero no, tienen una cara de tristeza, de angustia. Hay que saber gozarse en las cosas de Dios, en las cosas buenas y no tan bien, no tan buenas. Recuerde, Dios nos da dones y habilidades a cada uno, así como lo oye. Dios le da dones y habilidades a cada uno de sus hijos. Pero hay gente que todavía a los 50, 60 años no ha descubierto cuáles son sus dones y habilidades. Todavía lo están buscando. O no le preocupa. ¿Me hago entender? Porque sabe que si los consigue, va a tener que ponerlos en práctica. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos provee todas nuestras necesidades. Espere con fe. Porque es otro problema de los cristianos. Hoy creo, mañana no. Mañana vuelvo a creer, no, no, no. Me lo concederá. ¿Ah? Lo que pedí, yo creo que se le olvidó. No llame mentiroso a Dios, porque su palabra lo dice. Pídele en el nombre de su Hijo Jesucristo y Él te lo concederá si es bueno para ti, porque a veces hay bendiciones que hacen daño a ciertas personas. Lo conté este domingo en un taller de Padre Corazón en la iglesia Bautista Alborada de Fe. Tenía en Estados Unidos un hermanito que me decía, pastor, préstame la llave de la iglesia. Yo dije, ¿para qué? Porque voy a orar. ¿Vas a orar? Sí, voy a orar porque Dios me bendiga con un auto. Todos los días iba y yo lo veía, miraba así, estaba orando de rodillas, pidiéndole a Dios un auto. Dios lo escuchó y lo bendijo con un auto. Estaba contento, pastor. Dios me bendijo. Yo, gloria a Dios. Ese domingo no lo vi en el culto, no lo vi en la iglesia. Lo llamo el lunes y digo, oye, fulanito, ¿qué pasó? No, fue que me fui con mi familia a pasear. Y bueno, gloria a Dios.
El otro domingo no vino tampoco. No es que estoy brillando el auto. Y es bueno, está bien. Como un mes después me llama llorando, pastor. Usted sabe lo que me ha pasado. Y yo, ¿qué te pasó? Me robaron el Lloró. auto. Papi, Me ¿qué estás robaron el haciendo? auto. Ah. Yo digo, ¡Oh! ¿pero cómo? Sí, me lo robaron. ¿Por qué pasó eso? Y no quiero hacer juicio. La bendición le vino mal. Se olvidó después que Dios lo bendijo de seguir dándole gracias todos los días a nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Primera de Corintios 13:4 y estamos resumiendo ya. Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si amas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no hay que tener envidia. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Dios nos dio su identidad. No tenemos que parecernos a Shakira, ni a Messi, ni a Ronaldo. No, 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 no. Ya tenemos una identidad. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Explíqueselo con manzanita a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a sus nietas. ¿Por qué están buscando parecerse a otra persona? Porque no se le ha enseñado, discipulado, moldeado para que ellos sepan que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos bendice a todo en todo momento. Manténgase gozoso y cada vez que usted vea algo, no le dé envidia. Gócese porque esa persona Dios la bendijo. Porque un día, a lo corto o mediano plazo, usted si sigue buscando de Dios, Dios lo va a bendecir. Y cuando Dios bendice, bendice siempre en abundancia. Hora de hacer preguntas, comentarios. Levante su manita o prenda su micrófono. Este es el momento de hacer preguntas, de compartir. No se vaya de aquí sin contestar su pregunta. ¿Me hago Buenas, entender? Adelante, Juan. Juan, desde Venezuela. Gloria a Dios. Pastor, una pregunta, ya que está tocando un interesante tema y un poco se toca ese tipo de temas. ¿Qué pasa entonces con el creyente que aún actúa o sigue con esa circunstancia, con esa idea de envidia, esa actitud? ¿Qué pasa con él? Bueno, si ese hombre o esa mujer, ese joven, vino de corazón a los pies de Cristo y lo aceptó, recordemos que el cambio empieza de adentro hacia afuera, no como el mundo que prefiere cambiar por fuera y olvidarse de dentro. Posiblemente esa persona está en la trayectoria de que nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo cambie su corazón. ¿Me hago entender? Y hay que darle tiempo, pero también hay que orientarlo, hay que disipularlo, hay que moldearlo, hay que aconsejarlo. ¿Me hago entender? Porque si usted viene a los pies de Cristo, te voy a dar un ejemplo de mi persona. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, tenía un programa de televisión nacional en Fox y NBC, el cual lo veían 8,000 familias semanales se conectaban a ver el programa que yo estaba haciendo, estaba a cargo.
También tenía radio. La radio, la única radio hispana en 4 estados de los Estados Unidos. Dios me bendijo con ese programa. Y yo ponía, todavía no estaba en los caminos de Dios, ponía música secular, reggaetón, merengue, toda esa música, porque era la música que los hispanos escuchaban y los atraía con eso, más las entrevistas que se hacían. Cuando llegué al Ecuador, ya era pastor, ya estaba en los caminos de Dios, ya había un ministerio que iba a estar a cargo aquí en el Ecuador. Y me invitaron a hacer un programa de radio en una estación de radio aquí en el Ecuador, en Guayaquil. La noche antes, yo me siento, yo tenía una memoria de esa terra super que guardaba todo, y me pongo a escuchar, a escoger la música para el programa. Y cuando empiezo a oír la música, yo decía, no, yo no puedo poner esa música en el programa. Eso no es, eso no es de Dios. Esos mensajes de que si a mí me gusta la gasolina, que si esto, que si lo otro, que no. ¿Qué tuve que hacer? Empezar a buscar música cristiana, bonita, que tocara el corazón, que le agradara a la gente, que no tuviera mensajes soeces. ¿Me hago entender? Porque ya Dios y Jesús habían hecho el trabajo de adentro hacia afuera. Y cuando eso sucede, ya tú tienes una conciencia y una forma espiritual de actuar. Si esa persona sigue con eso, siendo envidioso en todo momento, en algún momento va a recibir, ¿me entiende? Un toque de nuestro Padre Celestial. O va a pasar algo. Así que con calma. ¿Ok? Espero haber contestado su pregunta. ¿Alguien más Gracias. que tenga una pregunta? Y en número dice que Dios no es hombre, hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo que él dice, lo cumple. Bendice a Amén. sus hijos. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, Juan, hasta Venezuela. Nelson, adelante, prenda su micrófono y vamos a escuchar. Eh, Mire, hermano Juan Bonilla, era de pronto para comentarle algo que encuentro en el Salmo 73, el versículo 3, cuando dice el director de música que tenía el rey David, Asaf, él dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. El Salmo 73, versículo 3. Entonces me hace pensar que, imagínese, este hombre Asaf, eh, él reconoce, ¿no? Que tuvo envidia por ponerse a mirar la prosperidad de los que no tenían temor de Dios, ¿no? Y sí, eso nos puede pasar y nadie está exento, ¿no? Que por estar mirando la prosperidad de otros, uno tiene que pues renunciar a esos malos pensamientos, ¿no? Y lo que usted decía, eso es verdad, uno debe más bien alegrarse de la prosperidad de otros y también entender de que si las personas que no son creyentes prosperan, bueno, si es la voluntad de Dios, ¿no? Eh, dale gracias a Dios, aunque uno sabe que hay personas que prosperan, pero esa prosperidad es el fruto de cosas que son deshonestas y eso tarde o temprano también eso es pasajero. Mm. Gracias, hermano Nelson. Correcto. O sea, tenemos que alegrarnos. Si hay personas que no están en los caminos de Dios, que no están haciendo las cosas correctas y tienen prosperidad, ¿será esa prosperidad realmente una prosperidad? ¿Me hago entender? Hay que uno siempre estar contento por todo el mundo y alejarse de la envidia. Pastor, Diga usted, adelante. ¿se me escuchó? Sí, Ya, yo quiero
o sea, que trate más a fondo, que también la crítica es manera de envidia, o sea, es envidia, pero porque a mí en la facultad, en la universidad, me enseñaron a hacer críticas constructivas, también destructivas, pero más constructivas. Yo aprendí, porque como soy cristiana, más constructiva, como diría, a ver, yo critico, ¿no? Al, a tal político porque hizo eso transformándolo, ¿no? O con malas ideas, ¿no? Pero eso es una crítica, ¿ya? Pero no le tengo envidia, por eso que le digo, yo he hecho muchas críticas a gobiernos, a políticos, a profesores, como enseñan. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le va a enseñar a un niño que le dice es hiperactivo solamente porque se mueve, pero no tiene que usted darle la orden, porque cuando yo doy la orden, o sea, como yo he sido profesora de pequeños, de primaria y de secundaria, entonces yo he dado la orden, digo, silencio estudiantes, porque voy a hablar yo. Y cuando yo termine de hablar, ahí ustedes alzan la mano y me preguntan. Entonces yo tengo a mis estudiantes en silencio. Y me dicen, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Entonces, me han criticado diciendo de que yo tengo como, mi cara no es de muñequita, sino de una persona ya mayor. O sea, me dicen, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Los estudiantes también te tienen miedo, pero no es miedo. A mí me han dicho que me respetan y que no me pueden hacer preguntas, como dice, con palabras suez o preguntas estúpidas, me dice. Yo no puedo hacer usted preguntas estúpidas porque usted me queda viendo y con la mirada ya me ojió, me dio mal de todo, me dolor de cabeza. Entonces yo por eso le digo, yo he hecho críticas, pero yo no tengo envidia a nadie, solamente veo desde mi perspectiva, desde mi óptica lo que ha hecho. Entonces quiero que profundice más en eso de la crítica. Bien, como usted dijo, muy bien, bendiciones para usted, hermana Roxana, y su familia y su esposo y su ministerio. Usted lo dijo muy bien, hay críticas constructivas que se hacen por el bien de una persona y se lleva como una forma de consejo hacia la persona, y hay críticas destructivas que en muchas ocasiones están hechas de mala fe, las cuales no son correctas. Toda persona debe tener criterio propio y una opinión propia de las cosas en la vida. ¿Me hago entender? Y eso no es malo. La importancia es que cuando uno critica para destrucción, ahí es que está lo malo. Cuando uno envidia cosas buenas que pasan a una persona por uno quererlas tener y no tenerlas, eso no es correcto. Eso es envidia. Por tal razón, usted puede ver un profesor que está enseñando algo incorrecto y usted puede decir dentro de sí, caramba, eso no es correcto o se debiera de hacer así. Usted tiene la opción de ir donde esa persona aparte, no frente a todo el mundo, y decirle, caramba, mira, aquí en este artículo o yo aprendí o está en este sitio en la Biblia o en este libro dice que eso no es correcto. Solamente te estoy dando un consejo para que, ¿me entiendes? Puedas perfeccionar eso en tu enseñanza. Esas son formas de aconsejar positivamente y de buena fe. Espero haber contestado su pregunta, pero cuando eso se trata como que yo soy el que debería estar enseñando, pues no, porque Dios lo puso a él. O ese tipo de presidente o de asambleísta, eso, pues Dios lo puso ahí. ¿Me hago entender? Podemos tener nuestras diferencias, pero siempre pensando en el amor de Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, gracias. Bendiciones. ¿Alguna pregunta o comentario? Hermano, Adelante. Confianza, no se vaya sin hacer su pregunta o comentario. Para eso estamos aquí.
Pastor Gildardo López, le tocó. Mi hermano, sí, estaba esperando. Gracias, mi hermano. Es un comentario muy bueno el tema. Yo me estaba acordando de Caín, me estaba acordando de los hermanos de José y me estaba acordando de Saúl. Pero voy a hablarlo desde el punto de vista psicológico, porque también vi el tema en capellanía, ¿no? En la Universidad Bautista. Lo vimos desde el punto de vista teológico con esos tres personajes, Caín, José y Saúl, y lo vimos desde el punto de vista psicológico. En ese segundo punto psicológico, ellos dicen que está en la emoción, que se genera en la emoción. Yo recuerdo en ese tiempo que hice una pregunta. Bueno, nuestro Dios nos hizo de tres, estamos compuestos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Allí se genera, ahí hay un punto de acuerdo con la psicología, allí se genera, pero es alimentada por la ira, la frustración y el resentimiento. ¿Cómo se soluciona? Llegamos a una conclusión, Pastor Juan Bonilla y hermanos que nos están escuchando. Desde el punto de vista teológico, no queda sino tomar el consejo del apóstol San Pablo, traerlo a la cruz, allí, a la cruz, porque es una emoción negativa que el niño nace, el ser, casi todos, tal vez no se escape ninguno. Nos decía un profesor en la Universidad Bautista, él decía, tal vez todos tenemos algo, porque mire qué lo genera y qué lo alimenta. La ira, ya dije tres cosas, la frustración, el resentimiento. Y esas tres emociones distorsionadas están en los seres humanos, incluidos nosotros. El mismo David en el Salmo 71, 72 creo, dice, por casi resbalo. Casi era la envidia porque él estaba pasando una situación económica dura y sus enemigos, todo lo que hacían prosperaba. Tal vez negocios torcidos, malos, donde se metían ellos prosperaba, pero David, atendiendo el consejo de Dios, no se veía así. Y por casi resbalo, dice David, pero da una solución, segunda solución, entrando al aposento. O sea, en comunión con el Señor, Dios le mostró cómo iban a estar ellos unos años después a los que él tal vez le sentía envidia o quería ser allí. Bueno, lo que pudiera sentir David y cómo estaba él. Y se le fue eso. Entonces, mis hermanos, nadie, ninguno de nosotros, cierto pastor, está libre de esto tan tremendo, la envidia, ya sea porque alguien prosperó económicamente haciendo negocios turbios o porque XX lo que sea, triunfó en los negocios, triunfó en una carrera profesional, es el mejor matrimonio, son los mejores hijos, lo que podamos decir ahora, pero sí podemos decir, por segunda vez lo digo, trayendo esa experiencia, esa emoción negativa a la cruz, pidiendo la ayuda del Señor, entregándola. En la Biblia le llaman la grosura. Hay una parte en Levítico donde dice, Señor, tráigame aún la grosura. En el contexto espiritual significa, vení tal cual tú estás así, que yo sé que tú estás así, con toda esta inmundicia, entrégamela para limpiarte. Debemos limpiarnos de esto es muy tremendo, esto de la envidia. Que Dios nos bendiga y nos abra más el entendimiento. Adelante, Pastor Juan Bonilla. Gracias, Pastor Gildardo López. Tenemos que reconocer que vivimos en la carne y la carne le fascina todas esas cosas. Pero si viene a nuestra mente un pensamiento de envidia, cambiarlo por un versículo bíblico, pensando, ¿me entiende? Y cambiando ese pensamiento. Porque si dejamos que ese pensamiento pase de nuestra mente a nuestro corazón y se aloje ahí, ahí está lo malo. ¿Me hago entender? Tenemos que siempre tratar de vivir dignamente ante los ojos de Dios.
Eso no significa que vamos a tener tentaciones, vamos a tener envidia, vamos a tener pensamientos no correctos, pero está en nosotros dejarlos que se alojen dentro de nuestro corazón y nuestro carácter y nuestra forma de vivir o rechazarlo. ¿Me hago entender? ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún comentario o pregunta? Tenemos también aquí a Karen, Teresa también, bendiciones, María Pin, Alberto Sánchez. Tenemos al pastor Álvaro Falconi. ¿Qué me dice del tema que estamos escuchando esta noche de la envidia? En verdad, pastor, es muy interesante esto, que esto va carcomiendo, ¿verdad? El corazón de muchas personas y no tienen paz, no tienen paz porque están con ese sentimiento en su interior y eso va desperdigándolo en derredor. Entonces, eso es muy contraproducente, en verdad. Este comentario tengo, pastor. Gracias, pastor Álvaro Falconi de la Iglesia Bautista Alborada de Fe. Tenemos que lidiar con todo esto en nuestras vidas, pero tenemos que lidiarlo con gozo y alegría y ver el punto bueno. Cambiar esos pensamientos negativos de envidia por pensamientos positivos de fe y de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien más que quiera compartir o preguntar en confianza? Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Le saluda Cintia. Bendiciones, saludos. ¿Cómo está, pastor? Yo quisiera recalcar algo que es muy importante ahorita como estamos ya con las redes sociales. Yo creo que también tendríamos que hacer énfasis en cómo también debemos, bueno, yo sé que los niños no utilizan, no deben usar celular, pero ya es algo que, bueno, mi hijo no usa, pero ya muchos niños yo veo que manejan redes sociales. ¿Cómo se podría abordar ese tema junto con la iglesia, referente a las redes sociales? Porque muchas veces los niños, no solo los niños, también los adultos, porque también me incluyo, vemos una vida que aparentemente es bonita en redes sociales y nos comparamos a... Entonces, ahí, ¿cómo abordamos ese tema? ¿Cómo podríamos abordar ese tema? Bien, gracias por esa observación, hermana Cintia. Primero que nada, los estudios muestran que la edad para tener un celular, un joven o una joven, es a los 17 años de edad. ¿Por qué? Científicamente se prueba que la corteza prefrontal del hombre o la mujer o del joven o de la joven está suficientemente madura para lidiar con todo lo que aparece en las redes sociales. Somos los padres los que le entregamos esos celulares a veces desde que son bebecitos y están en cuna para que se entretengan. ¿Me hago entender? Y los hacemos adictos a las redes sociales o la nueva palabra que aparece en el diccionario de la Real Académica Española, nomofobia. Es una palabra nueva que describe cómo es la adicción a las redes sociales. Yo he dado eso en charlas de padre de corazón, la nomofobia. Me hago entender y cómo lidiar con eso, porque es una adicción. ¿Por qué? Porque cada vez que sus hijos están en las redes sociales viendo, por ejemplo, la esposa de Cristiano Ronaldo que se acaba de comprar un bolso, en otros países dicen cartera de mujer, un bolso de mujer de $23,000. Y eso es lo que está viendo nuestros hijos y nuestras hijas. $23,000 por un bolso o una cartera, y ella dice que tiene más o menos 150 carteras similares. Nuestros hijos y nuestras hijas
ven eso e intentan copiarlo. ¿Me hago entender? Y no es lo correcto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se casa con un Cristiano Ronaldo. ¿Eh? Dios le dio esa bendición a esa chica. Pero es su propio padre que dice y confiesa en una entrevista que yo escuché que él tiene un problema con su hijo. Y el problema con su hijo él es que él le da todas las semanas $40,000 a su hijo que todavía no es mayor de edad para que se corte el pelo, para que se compre ropa, para que invite a sus amiguitos a comer pizza. Él dice que tiene un problema grande con eso, que no sabe si bajarle a 20,000, que qué dirá la gente. ¿Usted me entiende? O sea, ¿cuál es la mentalidad de esa persona? Claro que le está haciendo daño. Claro que está formando un hijo que va a ser sobreprotegido en todo momento y que no sabe o no ha escuchado en su vida la palabra no se puede. Y cuando él consiga en su vida, en un futuro, personas que le digan no se puede, se va a volver histérico. Entonces, todo eso nuestros hijos lo ven a través de las redes sociales. ¿Qué se puede hacer? Pues el problema empezó con papá y mamá, abuelo o abuela, que le regaló un celular. ¿Me hago entender? Y no es que el celular sea un invento malo, tampoco fue el átomo y después se convirtió en una bomba atómica. Lo que pasa es que cuando usted, como padre, le entrega un celular a su hijo, que es bueno, le está abriendo las puertas al maligno, a que por ahí, con sus deditos, llegue a sitios que en su vida usted, papá y mamá, abuelo y abuela, jamás han visto en su vida. Entonces, hay que ser un papá responsable y empezar a poner límites. Límites seguros para nuestros hijos. Ok, ya no vas a estar 10 horas ni 15 horas metido en el celular. Ahora vas a estar 2 horas al día. ¿Cómo? 2 horas al día. A las 2 horas se acabó. Se apaga el wifi en casa o el internet a las 10 de la noche. ¿Cómo? A las 10 de la noche. Cuando se vaya todo el mundo a acostar, todos los celulares en esta cajita dentro de la habitación de papá y mamá. ¿Cómo? Esas son las reglas de juego. Cada vez que te sientes a desayunar, almorzar o cenar o merendar, celulares fuera de la mesa. Es tiempo de compartir. ¿Cómo? Así es. Pero todo comienza con el ejemplo y testimonio de papá y de mamá, de abuelo y de abuela. Porque nuestros hijos tienen en su cabecita unas neuronas que se llaman neuronas espejos, donde copian todo lo bueno que tú le enseñas y todo lo malo que tú le enseñas. Y según tú eres como papá o mamá, con esa criatura desde que nace hasta que te deja y establece su propia familia, él te está copiando o ella te está copiando todo lo que tú haces. Y tú no puedes predicar la moral en paños menores. ¿Me hago entender? ¿Queremos arreglar los problemas de la adicción a los celulares? Empieza con papá y con mamá. Ah, que a mí no me gusta. Esas son las reglas de juego en casa. Cuando tú tengas tu casa, cuando tú tengas tu familia, cuando tú te mantengas y trabajes, cuando tú te compres el celular, cuando tú te pagues el wifi, cuando tú te pagues el internet,
tú pondrás tus reglas en tu casa. Pero mientras estés aquí, estas son las reglas de juego y papá y mamá, abuelo y abuela tienen autoridad divina. Así que se arreglan esas cosas. Pero hay papás que le tienen miedo a los hijos. Ay, yo no me atrevo a regañarlo. Y si me levanta la mano, ¿qué voy a hacer? Recuerda, el civilizador de ese hijo o de esa hija fuiste tú. ¿Me hago entender? Si te grita o te levanta la mano, tú lo permitiste. O tú le levantas la voz o le levantas la mano a tu esposo o a tu esposa y ellos lo copiaron. ¿Me hago entender? ¿Alguna otra pregunta o comentario? En confianza. Bien. No se vaya sin contestar su pregunta o dar un comentario. Bien, si no hay comentarios ni preguntas, yo los invito a que nos sigan en las redes sociales. Lo que pasa es que nosotros a través de las redes sociales llevamos la palabra de Dios y consejos para que tú seas el papá, la mamá, el hijo, la hija, el abuelo, la abuela, el nieto, la nieta, que Dios quiere que tú seas. Porque a través de las redes sociales también se pueden utilizar para llegar y llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Ahora mismo en TikTok hay 99 personas conectadas viendo el mensaje de Padre de Corazón. Y me imagino que en Facebook mínimo promedio hay unas 400. Y aquí hoy están conectados 17 personas. Sume todo eso y hemos llevado la palabra de Dios a cientos de personas para la gloria de Dios. Ya hoy las personas saben acerca de la envidia, cómo es la problemática y cómo resolverlas. Y ahora que tienen el conocimiento, son responsables ante su familia, ante la sociedad y ante Dios, porque tienen el consejo. No hay excusa. ¿Me hago entender? Así que yo los invito que nos sigan a través de TikTok. Los que tienen TikTok pueden ir a Consejos para Padre. Consejos para Padre y unirse a nosotros. Solamente van a recibir 3 mensajitos a la semana de 10 minutos. Nada más. Porque hay que respetar también a las personas. El pastor Gildardo López abrió un chat en WhatsApp de todos los capellanes para expedir los certificados internacionales que van a recibir al terminar la certificación que fue hoy. Y tuvo que cerrarlo, ¿por qué? Porque la gente cuando entra en un chat empieza, manda y manda y manda y manda y manda el sellito, que manda el mensaje, que manda ¿Me hago entender? Hay que respetar. A veces la persona tiene un celular prendido y a las 3 de la mañana, porque el hermanito está desvelado, empieza a mandarle cosas y el celular a sonar. TikTok, consejos para padres. En YouTube hay todas estas enseñanzas. Hoy van a estar disponibles también en el Centro de Capacitación Bíblica Virtual. Puede ir ahí y ahí está la enseñanza. También va a subirse a YouTube tan pronto se finalice la enseñanza y usted la puede compartir en YouTube. Puede ir a Consejos para Padres. ¿Me hago entender? Hay que utilizar las cosas que Dios nos bendice positivamente para bien y llevar su palabra. Los invito el próximo lunes a la misma hora, por aquí mismo. Yo voy a enviar los enlaces. Los puede compartir también con sus hermanos en la iglesia o sus amigos en el trabajo o en su familia para que reciban este mensaje edificante
para cómo ser el papá, la mamá, el hijo o la hija que Dios quiere que usted sea. Que Dios me lo bendiga a todos, que tengan una semana en victoria y para la gloria de Dios. Gracias por haber estado Amén. conectados. Bendiciones. Nos vemos entonces el próximo lunes. Bendiciones, hermano. Por el mismo canal, ¿no, Pastor Juan? Por el mismo Bendiciones, Vaticanal. hermano. Bendiciones. Vaticanal. Dios les bendiga, hermanos de Venezuela, Amén. del Ecuador. Gracias, mis hermanos. Dios me les bendiga. Bendiciones Amén, a amén. todos. Gracias por estar conectados. Bendiciones a toda la gente en Facebook y bendiciones a toda la gente en TikTok. Que Dios me los bendiga. Amén.